Bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a realizar el diseño de la obra de toma y desfogue de fondo de la materia de obras hidráulica 2. ¿Ok? Y primero vamos a diseñar nuestra obra de toma. Para la obra de toma tenemos que entender qué es una obra de toma. La obra de toma es una estructura que permite extraer agua de una presa en la cantidad y el momento en el que se requiera. En este caso, la obra de toma es un componente, ya sea una tubería, una torre o una obra de conducción, ya sea dentro del cuerpo de la presa o externo del cuerpo de la presa, para satisfacer nuestras demandas de agua. Como pueden ver ahí en la gráfica, ahí se tiene una tubería, en este caso una obra de toma tipo tubería, que conduce el agua hacia un generador y posteriormente esa agua es aprovechada para riego, para consumo, para lo que sea. O sea, la obra de toma conduce el agua para el aprovechamiento que se requiera, en este caso lo que se ha diseñado en nuestra regulación. Como pueden ver, la ubicación también de la obra de toma es importante definirla. Ahora, ¿dónde se tiene que encontrar ubicada? En este caso nosotros ya la hemos ubicado al momento de realizar nuestra regulación, que es encima de nuestro NAM, que es el nivel de aguas muertas más nuestra altura de operación. Ahora, como pueden ver ahí, se tiene ese nivel de aguas muertas y un nivel mínimo de operación, que en este caso se ha definido 2 metros en anteriores videos, si recuerdan bien. Ahora, el concepto y la base física con la que se calcula una obra de toma es el concepto de orificios. O sea, la obra de toma funciona como un orificio. Ahora, ¿cómo se determina un orificio? Considerando un contenedor o un depósito cualquiera, en este caso un cilíndrico, podemos determinar en función de aplicar energías nuestra velocidad de salida, en este caso la velocidad en la que sale el agua a través de un orificio. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar energías respecto al punto 2 hacia el punto 1. Vamos a aplicar energías y lo que se anulan es la carga piezométrica, porque en el punto 1 no vamos a tener carga piezométrica al estar en contacto con la atmósfera. Entonces se desprecia la carga piezométrica, se desprecia también la velocidad de carga en el punto 1, se asume de que va a ser despreciable. En el punto 2 también, al estar en contacto con la atmósfera, entonces no va a haber carga piezométrica, pero sí va a haber carga de salida. Ahora, al hacer el análisis de energía en el punto 2, también se anula la carga de energía, es decir, la carga de posición en el punto 2. Entonces nos quedaría de la siguiente forma: la carga de velocidad al cuadrado igual a la carga de posición en el punto 1, que sería igual a la carga del agua por 2G. Entonces aplicamos raíces a la expresión y tendríamos la velocidad de la siguiente forma. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a acomodar la ecuación, ¿ok? Para ordenarlo. En este caso vamos a hacer un análisis de la ecuación de continuidad, que va a ser caudal sobre el área igual a velocidad. Entonces hacemos ese análisis, que va a ser caudal de salida sobre el orificio sobre el área del orificio. Entonces ordenamos, va a ser 2G por H. Ahora despejamos el área y nos quedaría la siguiente expresión, que va a ser el caudal del orificio, va a ser igual al área del orificio por la raíz de 2G por H. Entonces el caudal es expresado desde esta forma. Ahora, este es en un contorno completamente ideal, o sea, según la ecuación, este caudal se va a comportar en un contexto completamente ideal, pero sabes que en la realidad este tipo de flujo, o sea, el caudal de descarga, se ve afectado por la forma del orificio. Entonces la forma de entrada del orificio, o sea, si tiene cresta, si tiene punta, si es recta,
Bueno, según la forma de la entrada del orificio, eh, eh, afecta, ¿no? Afecta esta expresión, o sea, afecta nuestro caudal. Pero simplemente es colocando un coeficiente de descarga. Ahora, como pueden ver, esa es nuestra fórmula general para el diseño de nuestra obra de toma. Entonces, bajo ese concepto se diseña nuestra obra de toma, o sea, bajo el concepto de orificio. Entonces, nuestra obra de toma funciona como un orificio. Entonces, con esa cuestión es la que vamos a comprobar y diseñar nuestra obra de toma. Entonces, ¿qué necesitamos como dato? Como dato lo que necesitamos es definir un diámetro, definir nuestro caudal de diseño. Ahora este caudal de diseño no lo vamos a calcular con esta ecuación. Vamos a despejar el caudal. O sea, nuestro caudal de diseño ya lo tendremos que tener, pero en este caso con análisis. Ahora, vamos a definir nuestra longitud de la tubería, que va a ser de 3 metros. Y si recuerdan la anterior clase, hemos definido nuestra longitud en este caso nuestra longitud del ancho de corona y nuestra longitud de ancho de corona y también nuestra geometría de la presa de gravedad. Entonces vamos a ir a esa pestañita. Bueno, en este caso hemos definido nuestra altura de bordo libre y hemos definido también nuestra altura de regulación y volumen muerto. Bueno, ahí tenemos definido nuestro NAN, nuestro nivel de aguas muertas y nuestra altura de operación, como dijimos. Ahora, luego de ello, ya tenemos esa altura de nuestra obra de toma, y en función de esa altura de nuestra obra de toma definimos la longitud de nuestra tubería. Entonces vamos a nuestra anterior clase, o sea, nuestro anterior cálculo, y vemos de que nuestra obra de toma, o sea, va a ser la suma, como dijimos, la sumatoria de NAM más 2 metros. Ahora nuestro NAM, como pueden ver, está ubicado a 8 metros, más los 2 metros va a estar ubicado a 10 metros. Ahora, a 10 metros, o sea, ¿qué longitud va a tener? Va a tener la longitud de nuestro ancho de corona que hemos definido. Ahora, el ancho de corona que hemos definido era de 3 metros. Entonces, por consiguiente, nuestra longitud de tubería va a ser de 3 metros. Listo. Ahora, definido ese dato, definimos nuestra aceleración de gravedad, que va a ser 9,81 metros segundo cuadrado. Y ahora nuestro volumen de demanda máxima. Ahora, ¿de dónde sacamos ese dato? Vamos a sacar de nuestra regulación. Entonces, vamos a nuestra pestaña de regulación y lo que vamos a hacer es escoger nuestro mes donde hemos tenido o donde tenemos una demanda mayor. Entonces, analizamos nuestros meses, cada uno de ellos, de junio a mayo, y escogemos el mes que tenga mayor demanda. ¿Ok? Entonces, seleccionamos ahí y analizamos y veamos qué mes es la que tiene mayor demanda. Bueno, a primera instancia en esa serie de demandas, lo que podemos ver es que tendremos nuestra mayor demanda en el mes de febrero. Entonces, en el mes de febrero, a simple vista podemos ver que tenemos una demanda de 246.000 metros cúbicos. Ahora, podemos hacer una conversión. Podemos realizar una conversión para definir esa demanda en hectómetros cúbicos. Ya, ok. Ahora entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos unas horas de operación por día. O sea, no podemos trabajar las 24 horas. Entonces lo que hacemos es dividir entre 2 turnos. Y cada turno es una jornada completa de trabajo. Entonces, una jornada completa de trabajo, ¿cuántas horas tiene? 8 horas por ley. Entonces, por 2 turnos tendríamos 16 horas de trabajo por día. Entonces, es lo que para este caso vamos a asumir eso. Entonces, tendremos 16 horas de operación y colocaremos entonces 16 en esta pestaña, ¿ok? Entonces, definimos 16 horas de trabajo por día y posterior a ello, ahora nos tocaría definir nuestros días de operación por mes. Sabemos de que no podemos trabajar la semana entera, o sea, los 7 días de la semana. Entonces, ¿qué hacemos?
trabajamos 6. Y en el mes tiene 4 semanas, entonces multiplicamos 6 por 4 y tendremos 24 días de operación al mes. ¿Ok? Y ahora, lo que haremos ahora será asumir, ¿no? Cuántas tuberías tendrá nuestra obra de toma, o sea, entre cuántas tuberías podemos dividirla. Ahora, esta selección de las tuberías se va a analizar en función de nuestra velocidad, las pérdidas de carga y nuestra carga mínima de operación. O sea, nuestra carga mínima de orificio, para poder definir la cantidad de tuberías y también nuestro diámetro de tubería. Ahora, en función de estos datos ya podemos definir nuestro caudal de diseño. Como pueden ver, se ha aplicado este siguiente criterio que va a ser en función del volumen. Se ha dividido entre 24 días por las horas de trabajo que se trabajan por día por 16 por 3600 segundos para hacer la conversión a metros cúbicos segundo. Entonces, al realizar esa conversión, lo que se ha encontrado, bueno, lo que se ha llegado es a ese cálculo de 0,1781 metro cúbico segundo. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Iteramos nuestro diámetro de la tubería. Asumimos un diámetro de tubería de hormigón armado de 15 pulgadas y su conversión a metros es de 0,38 metros. Listo, ahora calculamos vamos a calcular las pérdidas. Entonces, ¿qué necesitamos calcular? Las pérdidas que se producen en nuestra obra de toma, o sea, en la rejilla, en este caso, veremos aquí en el documento. Como pueden observar, se tienen que calcular las siguientes cuestiones: nuestras pérdidas de carga, ya sea por rejilla, nuestra pérdida de carga también por la entrada. Definimos nuestra pérdida por rejilla como 1, nuestra primera pérdida. Ahora la segunda pérdida va a ser nuestra pérdida por entrada, ¿ok? Ahora nuestra tercera pérdida va a ser nuestra pérdida por fricción, que se va a ocupar en lo largo de nuestra longitud de la tubería. Ahora también se va a determinar nuestras pérdidas por accesorios, que puede ser en el cuerpo de la presa tanto como en la salida, hasta la salida. Entonces, esas pérdidas tenemos que determinar. Ahora determinaremos esas pérdidas en función también de nuestro diámetro, ¿de acuerdo? Ya, entonces en función de esos datos vamos a determinar las pérdidas. Entonces ya tenemos un caudal de diseño para diseñar y nuestro diámetro de la tubería. Entonces tenemos 15 pulgadas de nuestro diámetro de la obra de toma, y vamos a ir calculando en función de ese diámetro nuestras pérdidas. La primera pérdida a calcular va a ser nuestra pérdida por rejilla. Entonces tenemos que definir en primer lugar nuestra forma de las barras de la rejilla. Para este tipo de presa vamos a definir unas rejillas o barras redondas y su coeficiente de forma correspondiente a una barra redonda es de 1,79. Entonces 1,79 va a ser nuestro coeficiente de forma de barras. Definimos un espesor de las barras de 1 pulgada y la distancia entre barras de 0,75 centímetros. ¿Ok? Ahora, nuestro espesor de la barra es de, bueno, su conversión a metros es de 0,0254 metros, y ahí definimos nuestra distancia entre barras. Ahora, nuestra distancia entre barras no es de eje a eje, y ahora definimos también nuestro ángulo de inclinación de la reja respecto al eje horizontal, y definimos de 75 grados. Ahora, teniendo todos esos datos, aplicamos esa fórmula y nos da como resultado 0,70 como coeficiente de carga por rejilla para ese tipo. Ok, listo. Ahora, teniendo ya el coeficiente de carga por rejilla, podemos aplicar la pérdida, o sea, la ecuación de la pérdida de la rejilla, que va a ser aplicar ese coeficiente de carga por rejilla por la carga de velocidad. Entonces, en función de nuestro diámetro, definimos también nuestra velocidad. Como ya tenemos el dato de caudal, va a ser simplemente aplicar ecuación de continuidad, que va a ser el caudal sobre el área de nuestra tubería. Y como recordamos, tenemos ya nuestro caudal de diseño, tenemos ya nuestro diámetro de tubería, que es correspondiente a 15 pulgadas, y haciendo esa relación tenemos una velocidad de 1,56 metros segundo. Ahora, con ese dato también calculamos la carga de velocidad,
que es aplicar esa formulita. Y aplicando la fórmula de la pérdida tenemos nuestra pérdida por rejilla. Ahora, calculamos nuestras pérdidas por entrada. Entonces calculamos también, definimos la forma de nuestro orificio. Va a ser de tipo de arista recta y nuestro coeficiente de pérdida va a ser de 0,5 según este tipo de arista recta. Multiplicamos por la carga de velocidad, que es el mismo del anterior, y nuestra pérdida por entrada va a ser igual a 0,06 metros. Entonces, como pueden ver ahí, aplicamos esa ecuación. H sub m igual a KE, que es nuestro coeficiente de forma del orificio, por nuestra carga de velocidad. Listo. Y como pueden ver es 0,06 metros. Que es esa ecuación la misma, la que pueden ver en el lado izquierdo, o sea, nuestro documento, que es esa ecuación, nuestra pérdida por entrada. Ahora determinaremos nuestra pérdida por fricción. Ahora, para determinar nuestra pérdida por fricción vamos a aplicar la ecuación de Darcy-Weisbach. En este caso vamos a calcular ese coeficiente de fricción con la fórmula de Nikuradse. ¿Ok? Entonces, para la fórmula de Nikuradse necesitamos como dato nuestra rugosidad absoluta, determinado por el tipo de material, en este caso de hormigón, y correspondiente para este tipo de material de hormigón, como pueden ver en la tabla, es de 1,5 milímetros. Entonces definimos esa rugosidad absoluta y nuestro diámetro de tubería, que en este caso era de 15 pulgadas. Entonces definimos ese diámetro de tubería y tenemos ese coeficiente de fricción aplicando la fórmula de Nikuradse. Lo que hicimos entonces es despejar de la fórmula de Nikuradse el factor de fricción. Ahora, teniendo ya el factor de fricción, teniendo ya los datos de longitud, diámetro y carga de velocidad, aplicamos la fórmula de pérdida por fricción y determinamos nuestra pérdida de carga por fricción, que es correspondiente a 0,03 metros. Bueno, hay una corrección y tendría que ser metros, ¿ok? 0,03 metros. Entonces ya hemos determinado nuestra pérdida por fricción. Determinamos ahora nuestras pérdidas por accesorios, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué hacemos? Vamos a definir nuestros accesorios. Entonces definimos una válvula de globo, una válvula de retención. Vamos a definir también una válvula, dos uniones y la pérdida por la salida, ¿ok? Entonces al definir todos esos accesorios, sumamos todos los coeficientes y tenemos un coeficiente de pérdida por accesorio de 16,6. Entonces multiplicamos ese dato por nuestra carga de velocidad y tenemos una pérdidas localizadas por accesorios de 0,06 metros. Ahora sumamos todas nuestras pérdidas, las 4 pérdidas, y tenemos una pérdida total en nuestra obra de toma de 2,24 metros. Listo. Entonces ahora aplicamos la fórmula general del orificio. ¿Para qué? Para determinar nuestra carga de orificio, o sea, a qué carga va a funcionar esta obra de toma. Ok, entonces vamos a determinar esa carga, ok. Entonces aplicamos esta ecuación y luego vamos a determinar nuestra altura mínima de operación. ¿Cómo determinamos nuestra altura mínima? Con esa ecuación, como pueden ver, es sumando nuestra pérdida, o sea, nuestra altura de carga de orificio más nuestras pérdidas que se generan en la obra de toma. Entonces ya teniendo los datos, caudal, diámetro, nuestra área hidráulica completamente sumergida y nuestra suma de pérdidas en la obra de toma, podemos determinar nuestra carga sobre el orificio. Ahora, este diámetro, o que sea esta área hidráulica de la tubería, asumimos como funciona como orificio, va a estar completamente llena. Entonces un área hidráulica de la tubería completamente llena. Entonces ahora definimos nuestro coeficiente de descarga. Ahora para el coeficiente de descarga vamos a asumir un coeficiente de descarga, como pueden ver en la tabla, correspondiente al primer caso, o sea, un valor medio para orificios comunes de pared delgada. Entonces definimos ese coeficiente de descarga para este tipo de pared, ok. Entonces vamos a definir ese coeficiente de descarga para nuestro primer caso y corresponde a 0,61 para ese coeficiente de descarga. Tenemos entonces, reemplazando todos los datos en nuestra ecuación de la ecuación general del orificio, tenemos de que nuestra carga de orificio
esa ecuación misma, va a ser de 0,33 metros. Ahora, nuestra altura de carga mínima del orificio va a ser, como dijimos anteriormente, la suma, o sea, altura mínima de operación, o sea, nuestra altura mínima de servicio para el orificio va a ser nuestra carga de orificio más nuestras pérdidas que se generan en la tubería. Entonces, teniendo ya esos datos, podemos definir nuestra altura mínima de orificio. Ahora vamos a analizar nuestros caudales y velocidades para diferentes niveles. Ahora, a medida que nuestro nivel de agua va descendiendo, se van generando diferentes caudales y diferentes velocidades. Ahora, como vimos, el caudal va a depender de nuestro nivel de carga. Entonces, a medida de que vaya descendiendo nuestro nivel de agua, o sea, va a descender también nuestra carga sobre el orificio. Entonces, por lo consiguiente, va a reducirse nuestro caudal y por consiguiente también va a reducirse nuestra velocidad en el tubo. Entonces, aplicando esa ecuación, determinamos los caudales y luego con continuidad determinamos las velocidades. Listo. Ahora entonces vamos analizando para cada nivel. En este caso el nivel de carga mínima de operación del orificio, como pueden ver, está muy cercano al NAMO, o sea, y tenemos que realizar el análisis cuando esté muy cercano al NAMO y se generan estas velocidades. Como pueden ver, también se ha determinado una gráfica de altura caudal, o sea, correspondiendo de que a cada altura, o sea, cada cota, va a generarse un caudal. Entonces lo que se hizo aquí es generar esta gráfica para apreciar bien cómo se comporta el caudal, ¿no? Y como pueden ver, a diferente cota tenemos un caudal que se genera en la obra de toma. Y como pueden ver, a medida que va descendiendo el nivel de agua, también va a ir descendiendo el caudal en la tubería, o sea, en este caso nuestra obra de toma. Ahora, como pueden ver, nuestro H mínimo, o sea, nuestra altura de mínima de operación es muy cercana al NAMO. Para que funcione óptimamente no tendría que ser así, o sea, nuestras cargas, o sea, en este caso nuestras pérdidas tendrían que ser mucho menores. O sea, nuestra altura de carga mínima tendría que estar en el rango entre la ubicación de nuestra obra de toma y la ubicación de nuestro NAMO. Entonces lo que tendremos que hacer aquí es iterar nuevamente un nuevo diámetro o aumentar más tuberías. En este caso vamos a aumentar a 2 tuberías y veremos a ver qué tanto se reducen las pérdidas. Como pueden ver, se han reducido mucho las pérdidas a 0,58 metros. Entonces al aumentar más tuberías, ¿qué es lo que se hace? Se aumenta el doble el área hidráulica del orificio, como pueden ver ahí. Entonces ha aumentado más el área hidráulica del orificio, entonces se ha reducido más la pérdida. Y ahora, entonces vamos a asumir a ver una tubería con un diámetro de 20. Veamos qué tanto hay de pérdida. Y como pueden ver, hay menor pérdida. Entonces tenemos esa obra de toma ubicada ahí a 3363 y nuestra altura mínima está a 3363.81 de nuestra obra de toma. Entonces podemos definir de que está correcto, o sea, tenemos una distribución correcta de nuestra obra de toma y nuestras velocidades y caudales. Entonces ya tenemos definido nuestros caudales. Ahora, al tener ya definido nuestra caudal, entonces este va a ser nuestra obra de toma, entonces de 20 pulgadas y una tubería. Listo. Entonces eso sería nuestro diseño de obra de toma. Ahora, como siguiente paso, vamos a diseñar nuestro desfogue de fondo. Volvemos a explicar sobre la altura mínima. Como se les dijo hace un momento, nuestra altura mínima tiene que estar ubicada entre nuestra altura de la obra de toma y nuestro NAMO. Ahora, ¿eso qué significa? Si nuestra altura de carga mínima de operación, o sea el H mínimo, supera el NAMO, significa que tenemos mucha pérdida
nuestra obra de toma. Entonces tenemos que iterar ya sea el diámetro o la cantidad de tuberías. Como pueden ver, tiene que estar nuestra H mínima menor a nuestro namo y mayor a nuestra toma, o sea, tiene que estar en ese rango, o sea, la altura de nuestra obra de toma y nuestro namo, o sea, tendría que estar en esta región de nuestro volumen útil de operación. Ahí, ubicado en nuestra toma. Ok, entonces lo que haremos ahí será ubicarlo dentro de nuestra obra de toma. Listo. Exactamente, y mejor si está ubicado más cerca a nuestra obra de toma. ¿Para qué? Para que tenga una un correcto funcionamiento. Entonces nuestra H mínima, vamos a definir una H mínima, o sea, nuestra carga mínima del orificio, según los números de tubería y nuestro diámetro de tubería, ¿verdad? Es lo que se ha repetido ya varias veces. Eso para que no se olvide, según nuestro número de tuberías y nuestro diámetro de las tuberías. Ahora vamos a calcular nuestro desfogue de fondo. Ahora nuestro desfogue de fondo igual cumple el mismo concepto, o sea, se tiene también el mismo concepto de diseño del orificio para nuestro desfogue de fondo. Ahora, lo que tenemos que hacer para nuestro desfogue de fondo es entender también para qué funciona el desfogue de fondo. A ver, las presas deben disponer de un sistema de seguridad fundamental que son los desagües de fondo, elementos imprescindibles para hacer el embalse controlado en caso de necesidad. Los desagües de fondo se constituyen con las siguientes finalidades. Ya, como pueden ver, entonces nuestro desfogue de fondo lo que va a hacer es ser un elemento de seguridad. Entonces, nuestro desfogue de fondo lo que hace es desembalsar nuestra presa de una manera controlada, o sea, no de una manera loca. Lo que nosotros no podemos hacer es desembalsar nuestra presa en nuestra obra de toma. Y nuestra presa, que es nuestra desfogue de fondo, va a estar ubicada entre nuestro name. Ahora tenemos que saber ubicar en qué altura va a estar esa desfogue de fondo. Como pueden ver, aquí vamos a leer. El desfogue de fondo se constituye con las siguientes finalidades: para realizar un desembalse rápido controlado, también para realizar una evacuación de sedimentos atrapados en el embalse y para realizar mantenimientos preventivos y correctivos en la presa. Entonces para la razón que necesitamos, o cualquier razón que necesitamos, el desfogue de fondo lo que hace es vaciar la presa. ¿Ok? Ahora, nosotros no podemos vaciar la presa sobre nuestra obra de toma, como se pueden ver ahí. ¿Por qué? Porque nuestra obra de toma está conectado a un sistema de conducción, o sea, está conectado a un sistema de conducción que distribuye el agua que requerimos a los sistemas que nos demandan agua. En este caso puede ser para consumo, o puede ser también para generación de electricidad, o también puede ser para riego, o sea, para agricultura, como pueden ver ahí, o sea, dijimos que para consumo, generación o para agricultura, como pueden ver ese arbolito. O sea, que si nosotros desembocamos o desembalsamos la presa sobre la obra de toma, lo primero que va a hacer va a ser dañar la obra de toma, y lo segundo va a ser también dañar nuestro sistema de conducción, y por consiguiente también dañar nuestros sistemas que van a recibir el agua. ¿Por qué? Porque va a haber un caudal sobredimensionado de la obra de toma. Entonces, ¿dónde se tiene que desembalsar? En el desfogue de fondo. Ahora, la ubicación de nuestro desfogue de fondo, como pueden ver, en este tipo de componentes, la ubicación tiene que estar ubicado, dice, encima de nuestro cimiento a una altura de H10, y esa altura H10 corresponde al volumen que sedimenta en 10 años. Entonces, según lo que sedimenta en 10 años, o sea, el volumen que ocupa el sedimento en 10 años que decanta en la presa, esa altura va a corresponder a la ubicación de la obra de toma. Entonces, si tenemos ese dato que tenemos que analizar,
tenemos que analizar nuestra altura de volumen muerto. Ahora, para altura de volumen muerto, lo que tienen que hacer es determinar un volumen para determinar su altura a 10 años, o también definir con un caudal sólido, si es que se llegara a tener, pero en este caso el ingeniero creo que no les dio un caudal sólido, directamente les definió una altura muerta ocupada por sedimento. Entonces lo que vamos a hacer es hacer una relación, ¿ok?, de volumen sólido que ocupa, en este caso el volumen de la altura muerta que ya les dio el ingeniero, en este caso una altura muerta de 8 metros, que va a corresponder a ese volumen. O sea, para una altura de 8 metros de sedimento corresponde un volumen de 345.000 metros cúbicos aproximadamente. Entonces vamos a tener ese volumen muerto para la presa. Ahora, ese volumen muerto, ¿a cuánto tiempo reposa en la presa, en el cuerpo de la presa? Es a 50 años. Como pueden ver, entonces ese volumen de sólidos es el que ocupa en 50 años. Entonces lo que hacemos es dividir nuestro volumen muerto sobre los 50 años y tenemos ya nuestro caudal sólido meridional. Entonces, con ese caudal sólido meridional, lo que hacemos posteriormente va a ser multiplicar el caudal sólido meridional por 10 años. Ya multiplicar por 10 años vamos a tener nuestro volumen de sólidos que va a ocupar en el cuerpo de la presa a 10 años de decantación. Entonces lo que hacemos ahora es multiplicar nuestro caudal sólido meridional por 10, que corresponde a 10 años. Y tenemos ese resultado, 0,069 hectómetros. Ahora, entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos va a ser interpolar ese volumen en nuestros datos topográficos, o sea, nuestros datos del cuerpo, que es del vaso de la presa. Como pueden ver, ahí tenemos nuestros datos de volúmenes para cotas, y podemos ver que va a estar ubicado más o menos en este rango. O sea, dijimos que era 0,069 hectómetros. Entonces aplicamos esta función externa que hemos añadido de interpolamos y nos da que la altura a la que va a estar ubicada va a ser a 3.357.3 metros. Ahora definimos la longitud. Bueno, ya tenemos ya la longitud o la ubicación de nuestro desfogue de fondo. Ahora definimos nuestra longitud de la tubería. Ahora vamos a recordar, vamos a ver la geometría de nuestra presa, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es calcular la longitud en la tubería de nuestro desfogue de fondo. Entonces lo que hacemos es ubicamos nuestra altura H10, o sea, nuestra altura de volumen muerto a 10 años. Ahí tenemos. Y esa altura va a estar emplazada a nuestra tubería de desfogue de fondo. Entonces va a ser la misma altura H10, o sea, altura muerta a 10 años. Y vamos a tener un B1. Y aquí tenemos a tener una altura, otra base a la misma altura, o sea, del otro talud Z2, y vamos a tener otra base. Lo que hacemos entonces es una diferencia de bases va a ser la diferencia de la base de la presa menos la diferencia de las bases que corresponda para cada talud. Como pueden ver, para el lado izquierdo, ¿qué tenemos? Tenemos 2 metros, ¿verdad? Como pueden ver, para el NAME, que es para el punto 2, es 2 menos H10 por Z1. Y eso va a ser B1. Ahora para el lado derecho, o sea, correspondiente al NAME, tendremos una base de ese triángulo que es de 10,4 menos los 2 metros, y va a ser 8,4 menos, va a ser altura 10 por
el talud 2 igual a la base 2. Entonces nuestra longitud va a ser B1 más B2. Entonces esa sumatoria va a definir nuestra longitud de la tubería de la, bueno, en este caso del desfogue de fondo, no es obra de toma. Aquí me equivoqué, aquí hay un error. Entonces desfogue de fondo. Ahora, la aceleración de la gravedad de nuestro desfogue va a ser de 9,81 igual que el anterior. Listo. Y con eso ya tenemos definido nuestra longitud. Ahora, tenemos que definir nuestro caudal de diseño. Como pueden ver, tenemos que analizar ahora aquí dos posibles caudales a diseñar. O sea, no es igual que el anterior. En el anterior diseñábamos para una demanda máxima, pero ahora tenemos que analizar en segundos criterios. El primero nos dice que tenemos que diseñar el caudal de embalse Q, según el primer criterio es de un caudal de desembalse, tal que en un tiempo de 15 días se reduzca el nivel de altura de 2/3 de la altura, considerando el caso inicial más desfavorable, en este caso de que la altura inicial va a ser al nivel del NAME. Entonces en 2/3 de esa carga se va a definir el caudal de diseño. Entonces en 15 días se va a reducir el nivel del agua hasta 2/3. Entonces va a haber un volumen que se va a perder en esos 15 días. Entonces ahí tenemos ya el caudal. Entonces va a ser el caudal que se pierde 2/3 en 15 días, y ese va a ser nuestro caudal, que es el volumen perdido sobre unidad de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, entonces, el volumen perdido sobre 15 días, y eso hacemos la conversión a caudal. Ahora el segundo dice que el caudal salida debe ser mayor a un 20% al caudal mínimo de aportes en época de estiaje, que eso va a ser 1.2 del caudal mínimo de los aportes, en este caso de nuestra hidrología, o sea de nuestra oferta, el menor, o sea el mes que nos ofrezca menor aportes. Ahora vamos a calcular por la primera condición. Entonces tenemos que hacer el análisis, que va a ser nuestro volumen al NAME, o sea nuestro volumen acumulado al NAME. Tenemos que entrar aquí. Nuestro NAME es en la altura 3.367 metros sobre el nivel del mar, y para esa cota va a corresponder este volumen, que es 1,58 hectómetros. Como podemos ver, eso es lo que se ha colocado ahí, 1,58 hectómetros para el NAME. Ahora, lo que hacemos ahora va a ser determinar nuestra altura a 2/3 del NAME. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ha utilizado el siguiente análisis, que es, bueno, ahí tenemos nuestra fundación. Entonces va a ser nuestro terreno, donde va a estar apoyada nuestro cuerpo de la presa como fundación, o nuestro terreno al que va a estar apoyado. Ahora aquí lo que tenemos va a ser nuestra altura al NAME, o sea que va a ser hasta nuestro NAME, y lo que tenemos que hacer es SH NAME a 2/3, ¿ok? Ahora nuestro HNAME va a ser nuestro NAME menos nuestra cota de fundación. Entonces ahí tenemos ya nuestra altura de NAME. Ahora nuestra altura 2/3 del NAME va a ser simplemente entonces multiplicar, es decir, sumar nuestra cota de fundación más los 2/3 de la cota del NAME. Y de esa forma tendríamos este resultado, 3.362.33 metros. Ahora con ese dato lo que hacemos es interpolar nuestro volumen acumulado a esa altura de 2/3 del NAME. Entonces buscamos esa altura, que era 3.362 aproximadamente, y sería entonces entre ese rango. Entre ese rango estaría nuestro volumen en hectómetros, que sería entre 0,47 y 0,63. Y como pueden ver, aplicando la función interpol, nos da que el volumen va a ser interpolado a 0,53 hectómetros. Ahora, entonces, analizando a 15 días que va a desembalsar ese volumen, o sea que es la diferencia del volumen acumulado al NAME y el volumen acumulado a 2/3, tenemos ese volumen de pérdida a 15 días por
por las horas de operación por día. Y por 3600, eso haciendo la conversión a segundos. Ahora por 1.000.000, ¿por qué? Porque vamos a hacer la conversión de hectómetros a metros cúbicos. Entonces, haciendo esa conversión, también dividimos por la cantidad de tuberías, porque en este caso estamos analizando para 2 tuberías, entonces vamos a analizar para cada una de las tuberías. Entonces, para una tubería sería ese el caudal a 15 días. ¿Ok? Sería de 0,612 metros cúbicos. Ahora vamos a hacer siguiendo el segundo criterio, que va a ser 1.2 del caudal del aporte mínimo mensual. Ahora, como pueden ver, vamos a elegir el menor aporte, o sea, la menor oferta mensual que tenemos en nuestra presa. Vamos a nuestra pestaña de regulación y como podemos ver, elegimos nuestra menor oferta. En este caso correspondería al mes de junio, de 3.360 metros cúbicos. Y ese sería nuestro aporte mínimo en el mes. Y volvemos a nuestra planilla. Ahí. Entonces 3.000. Ahí está, 3.300, sí. Y multiplicamos por 1.20, dice. Y sería 4.3 kilómetros cúbicos. Listo. Ahora, lo que haremos es ahora entonces hacemos la conversión de esos kilómetros cúbicos a metros cúbicos segundo y vemos que el mayor es de 0,612 metros cúbicos. Ahora vamos a definir nuestro diámetro del desfogue de fondo, que es de, bueno, vamos a asumir de 20 pulgadas. Ok, entonces asumimos de 20 pulgadas. Y al igual que el concepto del obra de toma, tenemos que calcular sus pérdidas, las pérdidas por entrada, las pérdidas por fricción. En este caso vamos a asumir que tienen una misma forma, un mismo material. Ahora lo que va a variar tal vez va a ser los accesorios. Aquí vamos a variar. En este caso va a ser únicamente las uniones. En la anterior eran 2, ahora 7. Y bueno, esta es la sumatoria. Y ahora analizamos las pérdidas para nuestro desfogue de fondo. Como pueden ver, ahí tenemos, esa va a ser nuestra pérdida total. Tenemos ya nuestro cauce de diseño, nuestro diámetro de la tubería, nuestra área hidráulica, nuestra sumatoria de pérdidas, nuestro coeficiente de descarga. En este caso ahora vamos a asumir para una descarga de tipo vena libre. Entonces 0,61 va a ser nuestro coeficiente de descarga. Entonces calculamos ahora nuestra carga del orificio del desfogue de fondo y nuestra carga mínima. Entonces, ya teniendo esos datos definidos, lo que haremos es arrastrar esta fórmula hasta la altura de nuestro orificio. Igual, como pueden ver, es la misma planilla o la misma tabla que se ha generado en la hora de toma. La velocidad, un momentito. Bueno, vamos a traer esto. Y ya. Ya, y como pueden ver, esa es nuestra tabla de caudales y velocidades en el desfogue de fondo. Y ese sería nuestro perfil de descarga. Ahora, lo que vemos es igual que en el criterio de nuestra obra de toma, nuestra altura o nuestra carga mínima de operación está muy cerca al NAME, lo cual significa que tenemos muchas pérdidas, lo cual significa que tenemos que aumentar nuestras tuberías o aumentar nuestro diámetro del desfogue de fondo. En este caso vamos a aumentar a 40, a ver cuánto reduce nuestra pérdida. Ahí está, como pueden ver, ha reducido a 0,58. A 0,58 nuestra carga mínima del orificio, o sea, del desfogue de fondo. A ver, iteraremos con 26, a ver cómo cambia. Ahí está, 3,28. A ver, cambiaremos eso y la altura mínima de operación va a estar ahí está, 3,
3357.45. No, ahí está, 3360.62. Ese sería nuestro H mínimo de operación. Va a ser nuestra carga de orificio. Y aquí nuestro H mínimo de operación. Bueno, ya no va a ser ahí. Ahora nuestro desfogue de fondo. Bueno, como se repite ahí. Y vamos a borrar este. Listo, entonces esa sería nuestra carga de distribución para un diámetro de 26 pulgadas con dos tuberías de 26 pulgadas. Tenemos dos tuberías de 26 pulgadas. Como pueden ver, entonces está entre el NAME y el desfogue de fondo. Entonces está bien. Ahora vamos a calcular nuestro tiempo de vaciado. Para nuestro tiempo de vaciado vamos a aplicar el método que imagino que este es el que el ingeniero les debe explicar. Tenemos que definir nuestras elevaciones, nuestro NAME. Luego nuestras cotas, mientras va descendiendo el agua, metro por metro, hasta llegar hasta nuestro punto de desfogue de fondo. Entonces tenemos ahí un volumen acumulado, que igual vamos interpolando, aplicando nuestra función interpol. En función de nuestra cota, vamos a ir interpolando nuestros volúmenes acumulados. Entonces interpolamos eso y esto es lo que nos arrastra la función. Ahora, luego tendríamos que aplicar nuestra diferencia de volúmenes, que va a ser el volumen de la cota superior menos el volumen de la cota actual. Definimos eso, y esa sería nuestra diferencial de volumen, esa es nuestra diferencia de volumen. Ahora definimos nuestro caudal de la hora de toma y nuestro caudal del desfogue de fondo. Ahora aquí igual utilizamos nuestra ecuación general de la descarga. Recordemos de que la ecuación general de nuestra descarga es caudal es igual a el coeficiente de descarga por el área hidráulica del orificio. Esta área hidráulica que es definido por nuestra obra de toma, o sea, el diámetro de nuestra obra de toma, por 2 por la gravedad por nuestra carga de orificio. En este caso quiere decir hasta nuestro NAME. Ahora, ya sería nuestro NAME. Ahí. Hasta nuestra altura de ubicación de nuestra obra de toma. Entonces esa diferencia de cotas del NAME y la cota de nuestra obra de toma donde está ubicada va a ser nuestra carga de orificio, y a medida de que vaya descendiendo el nivel del agua se va a analizar la carga de orificio hasta el nivel de la cota. Entonces, como pueden ver, ya se ha colocado aquí directamente ya esa fórmula. A medida que vaya descendiendo, como pueden ver, va descendiendo el nivel, va descendiendo su caudal hasta llegar a la ubicación de nuestra obra de toma, y nuestra obra de toma está ubicado a una cota de 3363. Entonces aquí es donde está ubicada nuestra obra de toma, ¿verdad? Listo. Y si recuerdan, esa es nuestra obra de toma, que está ubicada en el nivel muerto, que es el 3361 más los 2 metros de altura de operación, que es 3363. Volvamos a la planilla. Ahí. Y esta es nuestra altura de la obra de toma, o sea, nuestra cota de obra de toma. Entonces, hasta que llega a nuestra obra de toma, hasta que desciende a nuestra obra de toma el nivel del agua, va a ser 0 el caudal hasta el punto de la obra de toma. Pero va a seguir el caudal, va a seguir descargando sobre el desfogue de fondo cuando está abierto, ¿verdad? Si los dos están abiertos al mismo tiempo. Entonces, al seguir estando abierto, lo que va a pasar, se descarga hasta el nivel de nuestro desfogue de fondo. Ese es nuestro diámetro del desfogue de fondo. Ya, ok, como se dijo, va a ser carga 2 por la carga de hidráulica. ¿Por qué? Porque en este caso para el desfogue de fondo tenemos dos tuberías, como pueden ver.
Para la obra de toma era 1, pero para nuestro desfogue son 2. Entonces multiplicamos 2 por el área hidráulica. ¿Por qué? Porque tenemos 2 tuberías, ¿verdad? Listo, entonces tenemos esa área hidráulica para nuestro desfogue de fondo. Y esa sería la ecuación para nuestro desfogue de fondo. Y esa es la que se ha aplicado ahí. Toda esa expresión. Y ese sería nuestro caudal. Bueno, ahora igual, nuestra carga sobre el desfogue de fondo va a ser igual que el de la obra de toma. Necesitamos ubicar nuestra altura de nuestro desfogue de fondo. En este caso era H10, ¿verdad? Restamos esa cota de H10 menos el NAME. Esa diferencia va a ser nuestra carga sobre el orificio. De medida que también, ahí está, ese es nuestro H10, que es 3357.3. Que ahí está, hasta nuestra cota de desfogue de fondo. Ahora, esa diferencia mientras el nivel del agua va descendiendo, también va a ir descendiendo nuestra carga de agua. Por consiguiente, también nuestra carga, que es nuestra descarga o nuestro caudal en el desfogue de fondo, hasta llegar hasta el nivel del desfogue. Y ahora el volumen neto va a ser la suma del caudal de la obra de toma más el desfogue de fondo de la misma cota de nivel. Y se va a hacer la descarga de agua. Y así hasta llegar a nuestro desfogue, que va a ser 0. Ahora, al tener nuestros volúmenes, también podemos determinar el tiempo de vaciado. En este caso vamos a determinarlo en día. Entonces, como lo determinamos, va a ser la relación del volumen de pérdida, en este caso nuestro delta B, o sea, nuestra diferencial de volumen, sobre el caudal neto. ¿Está? Para cada nivel, o sea, va a ser el diferencial sobre el caudal neto por 86.400. ¿Para qué? Para hacer la conversión a días. Entonces, al hacer esa conversión a días, nuestro tiempo de vaciado, nuestro delta T, va a ir siendo en un formato de días. Entonces, para descender a la cota del NAME a 3366, va a tardar 0,53 días. O sea, en vaciarse hasta este nivel. Y así en cada cota. Va a ir vaciándose en ese tiempo. O sea, el volumen parcial que va perdiendo va a ir descendiendo así. Ahora, nuestro tiempo de vaciado va a ser el acumulado. Entonces, ¿cuál es el acumulado? Va a ser el tiempo delta T más el tiempo acumulado anterior. Pueden ver así. Y esa función se va a arrastrar hasta abajo. Como pueden ver, el tiempo de vaciado hasta llegar hasta la cota del desfogue de fondo va a ser en 4.14 días. Entonces, en 4.14 días se va a vaciar nuestra presa. O sea, todo el vaso de nuestra presa va a estar vacía en 4.14 días. Y ese sería el método. Ahora, hasta llegar hasta la mitad de la presa, va a tardar 2.45 días para vaciarse hasta la mitad de la presa, que sería un poco menos de la altura de nuestra obra de toma. Como pueden ver, va a ser hasta aproximadamente en H sub 0,2 del desfogue de fondo, que va a ser aproximadamente en 3.362, o sea, hasta la mitad de la presa. Entonces, hasta esa altura se va a vaciar la presa a la mitad en un tiempo de 2.45 días. Ahora, otro método que yo he estado aplicando es el método de Torricelli. Bueno, este es un método que he estado aplicando en función de la fórmula de Torricelli, como pueden ver, la que se ha explicado al inicio, de que en función de un contenedor de tipo cualquiera y con un orificio en su fondo, se tiene esa velocidad. Nos hemos determinado la ecuación general del orificio. Ahora, con esta misma fórmula se puede con esta misma fórmula también se puede determinar el tiempo de vaciado. Entonces, con el tiempo de vaciado
bueno, se puede calcular mediante el criterio de Torricelli. O sea, lo que primero necesitamos definir es la forma de nuestro contenedor, en este caso la forma de nuestra presa, que tendría que tener una forma cónica, ¿verdad? Entonces, aplicando una fórmula cónica para determinar el volumen del que se va vaciando en cada nivel, vamos determinando también el tiempo de vaciado, también en función de una carga sobre el orificio. A ver, a continuación vamos a dibujar ahí el poquito. Vamos a dibujar nuestra forma cónica, o sea, nuestro contenedor que va a representar nuestra presa. Ahí está. Vamos uniendo un cono. Bueno, esto va a representar, digamos, la forma de una presa. En este caso, dos cotas que van a tener dos áreas parciales diferentes, ¿verdad? Aquí arriba, o sea, tenemos nuestra área sub 2, o sea, nuestra área de la cota superior, y el área de la cota inferior abajo va a ser A sub 1. Ahí está. Y ahora, con el color azul, vamos a definir, ahí está, nuestro orificio en el fondo. Listo. Ahora sabemos de que la velocidad de salida del orificio no depende de la forma del contenedor, sino de la carga sobre el orificio, ¿verdad? En este caso va a seguir siendo el mismo. O sea, la velocidad de salida va a seguir siendo el mismo, pero va a ir variando también dependiendo de la forma del contenedor a medida del tiempo. O sea, y eso se depende, y eso, bueno, se va a analizar con el siguiente análisis. Un momentito. Bueno, primero, ¿cómo determinamos un volumen diferencial? Entonces tenemos que determinar el volumen diferencial en función de un tiempo. Entonces el volumen diferencial se va a determinar de esa forma, que va a ser un delta A por un delta H. Entonces un área por H. Entonces tenemos un volumen diferencial. El volumen diferencial va a ser igual al área, en este caso el área de la fórmula del cono, por un delta H. Entonces, al tener ese diferencial, podemos también escribir que el caudal es representado por el diferencial del volumen sobre un diferencial del tiempo, ¿verdad? Que eso, a su vez, se puede representar como igual al área por un delta H. A ver, ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Tenemos un caudal del contenedor que entra menos el caudal que va saliendo. Ahora, el caudal que sale es del orificio, y el caudal Q, o sea, Q, va a ser de nuestro contenedor. Entonces vamos a hacer ese análisis, o sea, el tiempo que se va vaciando, o sea, va a ser nuestro diferencial de volumen sobre diferencial de T. Aquí lo que vamos a analizar es el diferencial. Eso se puede escribir como el área por altura sobre un diferencial del tiempo. Eso va a ser igual a menos Q, o sea, el caudal que sale por el orificio. Ahora, según cómo se escribe, a ver, la fórmula de volumen de una forma de un cono, se escribe de la siguiente forma: H sobre 3 igual a sub 2 más a sub 1 más la raíz de a sub 2 por a sub 1, en este caso las áreas. Ahora, de la misma forma podremos escribir el diferencial de volumen, que aquí lo único que variaría sería un delta H. Entonces, al definir ese delta H, también tendríamos un delta volumen. Entonces sería escribir de la siguiente forma: delta H sobre delta T por H no, cachito.
sería delta H sobre T por, abro paréntesis, a ver, sería A más A sub 2 más A sub 1 al área 2 por el área 1 sobre 3, que sería igual a menos el caudal que sale por el orificio. Bueno, tendríamos la siguiente expresión diferencial. Entonces despejamos H, tenemos ahí H por el área sub 2 más el área sub 1 por el área sub 2 por el área 1. Cerramos paréntesis, igual a menos Q por delta T. En este caso ya aplicamos integrales para delta T e integral para delta H. O sea, aplicaríamos integrales a ambos lados. Ahora, los rangos. Y tendremos que aplicar el rango desde la referencia 1 hasta la referencia 2. 1 igual a 2. Hasta 2. Entonces, aquí habría un H2 hasta nuestra altura 2, hasta nuestra altura 1. Ahora eso sería por, en este caso, nuestra área, ¿cierto? Nuestra área superior, sub 2, sub 1, área inferior, más raíz del área superior por el área inferior, que sería sub 1. Ahora, igual a menos caudal que sale por tiempo 2, el tiempo en el punto 2 y menos el tiempo en el punto 1. Aquí al despejar, ahora tenemos que despejar, tenemos que buscar, bueno, estamos buscando tiempo, ¿no? A ver, entonces sería ese tiempo, ahí tenemos el tiempo de descarga 2 menos el tiempo de descarga 1. Aquí parece que algo me estoy olvidando. Bueno, el tiempo 2 va a ser 0, porque en el tiempo de descarga a nivel 2, ahí es donde estamos iniciando, entonces sería 0. Entonces, el tiempo, el punto 2 es igual a 0. Entonces sería así, nos quedaría la siguiente expresión, tiempo 1 por el caudal de salida del orificio, va a ser igual a... aquí sería sobre 3, ¿ves? Algo me estoy olvidando. Sobre 3. H2 menos H1 por el A sub 2 más A sub 1 más raíz de A sub 2 por A sub 1. Cierro paréntesis sobre 3. Ahora, vamos a despejar T1 porque es el tiempo. T1 es el tiempo de descarga que estamos calculando. Entonces, este tiempo de descarga, o sea, el T1, vamos a despejar. Ahí está. Entonces quedaría de la siguiente forma la expresión. Y ese sería nuestro tiempo de descarga aplicando el método de Torricelli. Entonces, para simplificar de mejor manera y que sea más entendible, escribiríamos T1 igual a delta H, que sería la diferencia de cotas, simplemente. Delta H por A sub 2 más A sub 1 más raíz de A sub 2 por 1, A sub 1 sobre 3. Ahora aquí reemplazamos nuestra ecuación del caudal que sale por el orificio, que sería nuestro coeficiente de descarga, nuestra área hidráulica del orificio, por 2 veces la gravedad por nuestra altura de carga sobre el orificio. Listo, tendremos eso. Listo. Entonces, esa sería la ecuación que tendremos que aplicar con el método de Torricelli para nuestra presa. Bueno, este sería en general para cualquier tipo de presa, pero bueno, eso es lo que vamos a aplicar, nuestra planilla de tiempo de vaciado. Ahí está. Listo, como pueden ver, ahí está, tenemos la diferencia de cota, nuestras áreas parciales también. Y listo, ahí tenemos la diferencia de cotas.
Listo. Ahí está. O sea, ahí tenemos las áreas parciales. Que eso igual con la función interpo, o sea, la interpolación, en función de las cotas, ahí interpolamos las áreas, o sea que nos arrastra las áreas correspondientes a cada nivel. Ahí está. Listo. Y eso nos daría las áreas parciales. Ahora, calculamos aquí también nuestra variación de nuestra carga sobre el orificio. Bueno, eso sería, no es del tache, perdón. No es delta H, sería nuestra carga del orificio. Aquí sería delta H sub 0, o sea, H0. O sea, sería nuestra variación de nuestra carga del orificio a medida de que va descendiendo el nivel del agua. ¿Listo? Ahora del NAME hasta la altura de la obra de toma va a ser de 4 metros. Exactamente. A ver. Ya. Va a ser de 4 metros. Ahí está. Ahora, recordemos de que nuestra obra de toma está ubicada a una altura de 3.363 metros. Entonces va a ser la diferencia de 3.667 menos 3.363 va a ser 4. Aplicamos ahora ahí está la fórmula de Torricelli. Sabemos de que la primera cota de análisis va a ser 0, nuestro tiempo de vaciado. Exacto. Porque ahí va a iniciar nuestro vaciado. Correctamente. Así es, va a ser 0. ¿Verdad? Entonces ahí está, hemos aplicado esa fórmula Torricelli. Ahí está un tercio, que corresponde a un tercio. Ahí está, que corresponde esta a la fórmula del cono. Ahí está. Ahora aquí abajo, esta es la fórmula de la ecuación general del orificio. Exactamente eso. Entonces todo esto corresponde a la ecuación general del orificio. Ahí está. Ahora eso, éxito corresponde, o sea, el de 37 corresponde a nuestra carga sobre el orificio. Y B, esto corresponde a nuestra delta H, que es la diferencia de nuestras cotas. Y todo eso lo dividimos entre 3.000, que es decir, entre 86.400, que es para hacer nuestra conversión a días. Porque, bueno, nuestra conversión a días. Entonces dividimos todo entre 86.400, conversión a días. ¿Por qué? Porque esta ecuación de Torricelli nos va a dar el resultado en segundos. ¿Verdad? Entonces aquí lo convertimos a días. Para convertir a 10 simplemente va a ser dividir entre 86.400 segundos. Listo. Y de esta forma tenemos ya nuestro tiempo de descarga parcial para cada cota, hasta llegar hasta nuestra hora de toma, en este caso, ¿no? Para esta columna. Ahora, ahí está nuestra hora de toma. Ahora, nuestra descarga de fondo, ¿ok? Un momentito. Ya, de la misma forma, el mismo análisis para descarga de fondo. En este caso, para la carga de orificio tenemos que analizarla hasta la cota de nuestra descarga de fondo, que ya no es 3.363, ¿verdad? En este caso es hasta el último, que va a ser 3.357,34 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Ahí está. Soname hasta nuestro orificio de nuestro desfogue de fondo. 3.357,34 metros sobre el nivel del mar. Y ahí vamos restando desde el NAME hasta la ubicación del desfogue de fondo. Y así vamos restando en cada cota hasta su altura de carga de fondo, hasta su descarga de fondo. Igual, ahí está. Ahora, igual, de la misma forma, aplicamos la misma ecuación. En este caso lo que va a variar va a ser nuestra carga. ¿No ven? Que todo va a ser lo mismo. Ahí tenemos igual, de la misma forma. Y la ecuación del cono.
Están con las áreas. Aquí está la ecuación general del orificio. Y aquí lo que va a variar va a ser el área hidráulica. Aquí en este caso, recuerden, tenemos dos tuberías. Lo multiplica por 2, es área hidráulica del desfogue de fondo, por la altura de carga del orificio. Y aquí está la diferencia de nuestras cotas. Y dividimos entre 86.400 para convertirlo a días. Y esa es la ecuación. Entonces arrastramos la ecuación hasta la ubicación de nuestro desfogue de fondo. Y ahí tendremos en días. Este es nuestro acumulado. Ahora, su delta T, este es nuestro tiempo parcial, la suma de ambos, o sea, de nuestra descarga de fondo con nuestra obra de toma. Entonces, sumamos esos dos, tenemos ahí nuestra descarga parcial en días para cada cota. O sea, es la suma de la obra de toma con la descarga de fondo, los tiempos. Ahora, estos tiempos vamos a ir acumulando igual. Entonces, vamos a ir acumulando con la misma, igual la suma actual más el anterior, o sea, la suma parcial del anterior, más la suma, que es la suma acumulada del anterior, más la suma parcial actual. Y así hasta llegar a la hora de toma. Ese hasta nuestro desfogue. Ahí igual analizamos hasta la mitad. Y es de 2,30, como pueden ver, hasta la mitad de la presa de estar en 2,30 y en el anterior método era de 2,45. Como pueden ver, no hay tanta variación hasta al analizar hasta la mitad de la presa. Pero hasta nuestro nivel de desfogue de fondo en el anterior método era de 4,14 días, el vaciado total de la presa hasta nuestro desfogue de fondo. Y en este método de Torricelli, o sea, con la aplicación de la ecuación de Torricelli, es de 2,69. O sea, descarga en menos tiempo. Ahora, ¿cuál utilizar? Bueno, yo les recomendaría el primero, porque el ingeniero ese es el método que les está enseñando, pero en mi caso yo aplico el segundo siempre. ¿Por qué? Porque es el método más crítico. ¿Por qué? O sea, me advierte de forma crítica de que se descargue en mucho menos tiempo, ¿verdad? O sea, luego para ustedes, a ver, ustedes utilizan el método que les explique el ingeniero, ¿ok? Porque como pueden ver, el método de Torricelli descarga en mucho menos tiempo. O sea, es con un análisis de una situación aún más crítica, o sea, de que se descarga en mucho menos tiempo la presa. O sea, el vaso de la presa descarga en mucho menos tiempo. Ahora, ¿cómo verificar tal vez estos? O sea, ¿cuál de los métodos se aproxima más en la realidad? Porque en sí estos son aproximaciones de tiempos de vaciado. Aquí van a tener que utilizar tal vez respaldos más allá. O sea, respaldar con otro método más. O sea, no quedarse con dos métodos. En este caso tendrían que respaldarlo con un programa. Hay muchos programas de simulación. Bueno, lo que es respaldo. Yo les recomendaría respaldar con un programa de simulación de fluidos. En el internet hay mucho, en este caso como HitRAS, Iber, otro igual como Flow, ya me olvidé, Flow CFD creo que es, bueno, Flow CFD creo. SolidWorks, que es una muy buena herramienta, o sea, tiene un módulo o un paquete de simulación de fluidos que es muy bueno, al igual que el Iber. Lo que yo más les recomendaría sería utilizar el Iber o en fluidos. O sea, cualquiera de los dos te dan aproximaciones muy buenas y con eso tal vez podrían corroborar el método tanto de Torricelli o el método tradicional o el convencional que les enseñan en clases. Ahora, realizar estas verificaciones con estos programas para ustedes, para su proyecto, sería ya, o sea, por demás, estarían extralimitándose, haciendo por demás su trabajo, se estarían realizando un trabajo en vano. Ustedes podrían realizar simplemente con el método convencional, o sea, con el más fácil, que es el más sencillo, el que veo, que se puede realizar. Realizan con ese método y estaría bien, el análisis estaría bien. Y con el segundo, simplemente tal vez para verificar a la descarga a la mitad de la presa, pero con el primer método convencional ya es suficiente. Ok, eso sería
Bueno, y bueno, hasta aquí sería todo el diseño de una presa. Ya hemos diseñado todo, desde la parte de la hidrología, cada componente, hasta el desfogue de fondo. Esto sería toda la parte de su proyecto, o sea, toda parte práctica, o sea, los cálculos en su proyecto. Después tal vez podríamos dibujar planos o los planes de detalle o enseñarles cómo exportar al civil o cómo representar en 3D, ¿no? En Civil o Revit. Bueno, eso ya es más avanzado, bueno, eso ya estaría por demás, sería extralimitarse, pero para conocimientos de ustedes, para realizar el diseño de presas a futuro, ¿no? Quien se dedica a hacer diseño de presas, estaría bueno hacer esto en sí, pero esto sería todo lo que se tendría que hacer incluso en un proyecto de presas, pero de una forma tal vez una forma más profunda, con un análisis tal vez con más respaldo, ya sea por software y eso. Pero básicamente este sería el contenido, ¿no? Que tendría que tener un proyecto. Todos estos serían los componentes. Y bueno, eso sería todo por este curso. Este sería el último video del curso. Bueno, gracias por seguir los que siguieron. No les pediría apoyarnos al canal, dando su like, suscribiéndose, dejando un comentario en la caja de comentarios. Y bueno, eso sería todo por este curso. Seguiré subiendo pero más videos a recomendación de ustedes a medida que lo que vayan comentando en la caja de comentarios o las preguntas que tengan, no duden en escribir, y yo iré subiendo más contenido. Bueno, gracias a todos, Dios los bendiga y chao chao.